es lunes y toca el análisis del maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista del periódico Frontera. Hoy, maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues en el contexto del mes del testamento. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Un saludarte igual que todos los lunes. Oye, y pues en esa temática, ¿qué tenemos que voltear a ver cuando hablamos de herencias en un país como México? Sí, mira, actualmente en México lo interesante es que según la ley de impuestos sobre la renta, las herencias o legados se encuentran exentos del pago del impuesto, del recibido impuesto, ¿no? Entonces, si alguien me deja una herencia sin límite alguno, se encuentra exenta para el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, México es de los pocos países que aún no grava con ningún impuesto dicho ingreso, ¿no? La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha presionado a México en un sinnúmero de ocasiones, buscando que México ya empiece a gravar con impuesto de herencia. Sin embargo, actualmente, repito, en México no existe ningún impuesto para tal ingreso. Han existido propuestas en aras de gravarla, sin embargo, al día de hoy ninguna ha sido aprobada. Sin embargo, hay que tomar en consideración que nosotros, como vivimos en frontera, si bien es cierto, México no grava con impuesto de herencia, Estados Unidos sí. Y Estados Unidos sí tiene una serie de requerimientos para efectos de gravar con impuesto de herencia hasta con un 40%. Esto, bueno, ¿qué tiene que ver con México? Pues recordemos que, como nosotros vivimos en frontera, tenemos un sinnúmero de personas que tienen la doble ciudadanía. Entonces, lo que no esté grabado en México, puede que para ellos sí esté grabado con impuesto en Estados Unidos. Sin embargo, para efectos de carácter civil sí es importante para evitarnos un litigio, para evitarnos un conflicto, pues como bien lo mencionaste al inicio de la plática, septiembre, mes del testamento, pues acudir con tu notario y realizar tu testamento. Oye, ¿y por qué hay esta, presión, si se le puede llamar así, de organismos como la OCDE para que México grave las herencias? Porque, finalmente podríamos verlo en el caso de México como un beneficio, entonces nos preguntaríamos cuál sería una razón por la cual sería justificable que aplicara un gravamen de esa naturaleza. Lo que busca la OCDE es que todos los países pertenecientes pues graben lo mismo, ¿no? Y si no, pues los catalogan como paraísos fiscales, ¿no? Como REFIPRES, régimen fiscal preferente. Entonces lo que busca tener es un piso parejo para tener un mismo grado de competencia entre todos los países pertenecientes a dichos organismos internacionales, ¿no? Entonces, en teoría, en eso justifica, ¿no?, que la presión sobre México para gravar con impuestos de herencia. Ahora, ¿qué hay respecto a los que tienen doble nacionalidad y a lo mejor están en una situación, tú nos vas a poder dar un mejor ejemplo, pero a lo mejor tienen su asunto fiscal atendido del lado mexicano? ¿Qué tipo de situaciones pudieran enfrentar cuando la ley en Estados Unidos es distinta? Bueno, recordarás que en Estados Unidos se paga un impuesto por obtener ingreso de cualquier parte del mundo. Un ciudadano norteamericano paga impuestos a Estados Unidos independientemente si vive y si trabaja en China, en Japón, en cualquier lado. ¿Ok? Entonces se llama ingresos universales. En México se paga por obtener un ingreso derivado de México, nada más. En Estados Unidos nos dice, a mí, si tú naciste en territorio norteamericano o si tienes una green card o eres residente, a mí me pagas sobre tus ingresos universales. Lo que tiene México es un tratado para evitar la doble tributación. Entonces, lo que pagas, si eres ciudadano norteamericano, lo que pagas en México
lo acreditas en Estados Unidos y en muchas ocasiones pues, ya no te sale ningún impuesto a pagar en Estados Unidos. Sin embargo, como en México no existe un impuesto a la herencia, en algunas ocasiones en particular, la persona recibe un ingreso en México y sí me causa, no en México, porque en México no está grabado, en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante saber las consecuencias de tener una doble ciudadanía o una residencia norteamericana. Muy bien, entendido esa parte. ¿Y con qué podemos cerrar? Finalmente, creo que dabas un mensaje muy interesante e importante. Si algo podemos dejar como problema cuando acabe esta vida es pues el no dejar un testamento, el morir intestados. Sí, definitivamente el tema de dejar un testamento, y ya hoy en día, David, ya ni siquiera tanto es el dejar un testamento, digo que vamos a decir lo que es lo más básico, ¿no? Hoy en día se ha puesto muy de moda el tema de los estudios de la sucesión de las empresas familiares, ¿no? Y repito, puede ser algo desde muy pequeño hasta algo muy elaborado, no necesariamente ya dejar un testamento, dejar un fideicomiso de cómo quieres que sigan fluyendo las cosas, proteger a lo mejor a alguien que vive una situación en particular de alguna enfermedad, o llámese alguna discapacidad, pues lo puedes dejar protegido todavía mucho más con un fideicomiso, ¿no? Entonces, la idea es evitarse conflictos, evitar problemas futuros, dejar un testamento que la verdad en septiembre los notarios hacen una labor titánica cobrando el 50% del valor del testamento y que además pues bueno es extremadamente barato con todo el conflicto que puede llegar a generar y disgusto entre familiares, ¿no? Que lo hemos visto y vivido nosotros como abogados, que se llegan a definir familias por temas de patrimonio. Perfecto. Maestro, pues te agradezco enormemente y pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, David. Gusto saludarte. Gracias. Es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, pues dándonos cuenta en el marco de que es el mes del testamento, cómo funciona esto de las herencias en México, a diferencia de Estados Unidos, y lo que usted tiene que cuidar en caso de que sea un ciudadano con doble nacionalidad. Es un tema sin duda interesante. México no graba con ISR las herencias, aunque la OCDE sí lo ha solicitado, nos acaba de explicar, pero Estados Unidos sí. Entonces tiene que revisar con un experto cualquier situación de esta naturaleza con un abogado fiscalista de certificado.